dando lo que es un pantallazo de lo que es algo obviamente profundo. Hay bastante material que habla sobre la teología bíblica. El anterior martes o miércoles hablaba sobre el libro del Gran Panorama Divino, ¿no? Que es muy buen libro, que hace un recorrido de la Biblia a través de los reinos. También está el de Nightmare, que es teología bíblica, de Mark Dever, que es una iglesia sana. Está el de Gerhardus Voss también, que lo consideran el padre de la teología bíblica. Él escribió bastante al respecto de eso y bien denso. Entonces, y la teología bíblica es parte de la rama de la teología, ¿no? Como vimos igual también a grandes rasgos cuando estudiamos la predicación expositiva, el trabajo exegético, ¿no? Y ahí está la teología exegética, de ahí viene la teología sistemática, bíblica, pastoral, histórica, que son ramas de la cual se desprende, ¿no? La demás subrama de cada una de estas. Y en la teología bíblica, hermanos, estábamos diciendo que es la disciplina que estudia la revelación progresiva de Dios a lo largo de toda la Biblia. Y cuando vemos un pasaje, nos preguntamos qué revela este pasaje acerca de Dios, cómo encaja este pasaje dentro de toda la historia de redención, cómo desarrolla este texto el plan de Dios revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Y veíamos que la Biblia cuenta una sola historia: la creación, la caída, la redención, la iglesia y la consumación. Entonces, la teología bíblica nos ayuda a leer toda la Escritura unida, siguiendo el plan de Dios que culmina en Jesucristo y que también en la restauración final. Yo le mostraba también esta otra imagen, una sola historia, aunque tiene muchos libros, la Biblia cuenta una sola historia unificada. Y ahora, hermano, vamos a ir viendo un poco más. Antes de entrar a la teología bíblica, nosotros habíamos considerado la importancia del tema de la predicación expositiva. Sin embargo, no solamente debería preocuparnos a nosotros cómo somos enseñados. Lo más importante que debería también preocuparnos, aparte de cómo somos enseñados, sino qué se nos enseña específicamente. Y deberíamos de querer nosotros, pastores, que prediquen la palabra de Dios, obviamente, pero también deberíamos escuchar cuidadosamente lo que aquel que se para en el púlpito le está diciendo y determinar si lo que dice está de acuerdo con la palabra de Dios. Mi trabajo obviamente es prepararme, buscar dirección del Espíritu Santo, buscar predicar la palabra del Señor, pero también hay una responsabilidad de usted, ¿no? De poder escuchar atentamente, con un corazón humilde, recibirlo, pero también usted tiene que escudriñar las Escrituras y ver no solo, está bien, se me predica expositivamente, pero también qué se me está enseñando específicamente. Hay una responsabilidad de parte de usted, porque así usted tiene que crecer y va a dejar de tomar leche espiritual y empezar a consumir alimento sólido, ¿no? Entonces, hermano, no necesitamos predicadores que simplemente afirmen predicar la palabra. Necesitamos predicadores que prediquen sermones claramente en línea con lo que la palabra realmente enseña. Y esto es especialmente importante cuando se trata acerca de la naturaleza y el carácter de Dios mismo, de Dios. Y una de las principales marcas de una iglesia sana es una comprensión bíblica del carácter de Dios y su trato con nosotros. Hablando del carácter, hablamos de los atributos de Dios. Y obviamente nunca vamos a llegar a conocer todo de Dios, ¿no? Él es infinito en todo, pero sí podemos llegar a conocer acerca de Él. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros conocer acerca de Dios. Paul Washer hablaba sobre que muchos predicadores antes de predicar deberían encerrarse en un cuarto durante un tiempo prudente a estudiar acerca de Dios, conocer quién es Dios, sus atributos. Yo sé que usted tiene en mente algunos atributos de Dios, pero no es solamente eso, ¿no? Dios. Y si usted quiere conocer en profundidad o poder estudiar, aparte de leer las Escrituras, puede leer muy buenos libros que hablan acerca de Dios. Entonces, hermano, muchos piensan que la Biblia es un libro de filosofía o quizás un libro que habla sobre el currículum de Dios, pero Dios no nos dio un documento frío, nos dio una historia
de cómo es vivir e interactuar con Él. En las Escrituras nosotros tenemos todo lo que necesitamos para saber, revelado por Dios, para saber acerca de Él y cómo el hombre debe interactuar con este Dios tan trascendente, ¿no? Que está por encima de nosotros, pero también un Dios inmanente, que quiere decir que está cercano a nosotros. Así como un padre que está, ya sea por altura y también por autoridad, por encima de su hijo, pero cuando lo quiere escuchar se arrodilla y se acerca a Él, ¿no? Para escucharlo. Así tenemos ese Dios que está infinitamente por encima nuestro, pero también inclina su oído a escuchar el clamor de su pueblo. Entonces, para entender a Dios debemos de seguir la línea de tiempo de su historia, cómo Él se ha revelado, cuáles son sus atributos de Él y cómo esto conduce en una sola historia de redención, con un solo protagonista que es Jesucristo. Él es el verdadero Israel, no el estado político que se encuentra en el Medio Oriente. Él es el verdadero Israel. Y si nosotros estamos en Él, nosotros igual nos volveremos ese Israel de Dios, ¿no? Como habla las Escrituras, que no es por sangre ni descendencia, sino aquellos que han sido circuncidados del corazón espiritualmente. Y una de las cosas que vemos al inicio, hermanos, en las Escrituras, es al Dios creador. ¿Cómo crea Dios las cosas? ¿De algo que ya había? No, Él crea de la nada, y le llaman en teología ex nihilo, ¿no? Creó de la nada, con el poder de su mano, de sus palabras, y al hacer al ser humano a su imagen y semejanza, Él le da ese soplo de vida, le da esa imagen, esa semejanza, y le da al hombre, ¿no?, esa autoridad sobre la creación, sobre todo lo que Él ha creado, etc. Y luego de eso, ¿qué ocurre cuando crea al hombre bueno en gran manera? Ocurre lo que vemos en Génesis capítulo 3, ¿no? La caída. Luego de eso viene Caín, viene Noé, viene Babel, pero siempre vemos en tema de la creación que así como Dios tomó la iniciativa, Él toma la iniciativa en poder llamar a su pueblo para poder salvarlo. Abraham no estaba buscando a Dios, Moisés tampoco estaba buscando a Dios, y vemos cómo Dios llama a Abraham para poder formar un pueblo por pura gracia. Estábamos estudiando Romanos hace unas semanas o hace unos meses atrás, y veíamos cómo Abraham fue justificado por su fe antes de que se dé la ley, antes de que él sea circuncidado, ¿no? Y vemos cómo el Señor llama a Abraham por pura gracia para formar un pueblo. Entonces, la salvación y la historia de redención no comienza con nuestras obras o con nuestra iniciativa, sino por la iniciativa soberana de Dios, que Él crea y Él también elige. Y al ver, hermanos, la creación y cómo Dios busca a Abraham cuando el mundo se estaba cayendo a pedazos, ¿quién da siempre el primer paso para eso? Para poder llamar. Es Dios. Y en la clase de membresía estábamos estudiando sobre la doctrina de la elección, ahora estudiamos sobre el llamamiento también. Es Dios soberano en todo lo que respecta al tema de la salvación, de llamar a un pueblo. Él toma la iniciativa. El mismo apóstol Juan dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, ¿no? Nosotros no estábamos buscando a Dios, Él toma la iniciativa, Él crea y Él elige. Y ahora, ¿por qué creen, hermanos, que decir que Dios elige por gracia nos quita el orgullo y nos da seguridad? ¿Por qué creen que nos quita el orgullo y nos da seguridad decir que Dios es el que elige por pura gracia? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Qué dice el público? La autosuficiencia y en tus buenas obras. ¿Qué significa gracia? Recibir lo que no mereces, ¿no? Entonces, si somos llamados, elegidos por pura gracia, no hemos hecho absolutamente nada para recibirlo, obviamente nos va a quitar el orgullo. Por eso Pablo dice, ¿no? ¿Por qué ustedes se glorían como si no lo hubieran recibido? Y si lo han recibido, ¿de qué tiene para gloriarse, no? Y eso aplica para nosotros también. Si la salvación ha sido por gracia, no ha habido nada en nosotros que el Señor haya mirado como para llamarnos, sino por el puro afecto de su voluntad, como habla Efesios capítulo 2, ¿en qué nos gloriamos?
Por eso el que se gloríe, ¿qué dice? Gloríese en Cristo Jesús, ¿no? Ahora, ¿por qué nos da seguridad esto, hermano? Saber que Dios es el creador y ese Dios creador es el que elige en este plan de redención. ¿Por qué le da seguridad? Claro, exactamente. ¿Qué más, hermano? ¿Por qué usted está seguro? ¿O no está seguro quizá? Si usted tiene una duda genuina, hermano, yo creo que el Espíritu Santo está trabajando en su corazón y hay que ir al Señor y que Él pueda despejar esa duda. Porque aquel que no le interesa su salvación no se pregunta esas cosas. Claro. Decíamos, ¿no?, que si Él nos elige por pura gracia de manera incondicional, eso nos da seguridad, porque si Él nos ha elegido no porque dependa de nuestras obras, entonces no hay tampoco alguna otra cosa que podamos hacer como para que Él nos desadopte, ¿no? Porque Él nos ha adoptado como sus hijos. Obviamente, hermano, que cuando hablamos en la perseverancia de los santos, estamos hablando que aquel que ha sido llamado genuinamente por el Señor no lo va a tomar eso como una licencia para pecar, sino más bien como alguien que va a buscar tratar de vivir agradeciendo al Señor a través de su obediencia, ¿no? Si Dios no fuera el creador e iniciador, hermano, y nuestra salvación dependiera de nuestro propio esfuerzo para alcanzarlo, hoy hemos sido salvados y de aquí 10 minutos hemos perdido la salvación. Entonces nos da seguridad que este Dios creador, que es el iniciador, ha salvado, ha elegido y Él nos sostiene. Y este Dios que creó, hermano, es un Dios también santo. Dios rescata a Israel de Egipto, y una vez que lo rescata Israel de Egipto, ¿qué le da al pueblo de Israel en el monte Sinaí? La ley, ¿no? Y la ley muestra su santidad de Dios, ¿no? ¿Y qué le entrega al pueblo de Israel también mientras ellos estaban andando por el desierto? ¿Qué les hace construir? El tabernáculo, ¿no? Y luego cuando ellos ya se establecen, construyen el templo, ¿no? Pero aquí hay un problema, ¿no? Dios es totalmente santo, puro, y el pueblo es un pueblo pecador. Y la santidad de Dios no es frialdad como para decir, no, yo me alejo de esto porque son pecadores. Más bien Él, en su iniciativa y en su santidad, le da al pueblo, como una sombra obviamente lo que había de venir, que es el Señor Jesucristo, un tabernáculo, le da también leyes ceremoniales para que ellos puedan expiar sus pecados. Él se acerca a este pueblo, porque el pecado que contamina separa al pueblo de Dios. Por eso Dios establece los sacrificios, y en los sacrificios, ¿qué pasa? El inocente muere en lugar del culpable, ¿no? El día de la expiación recordaba que el pecado era costoso, ¿no? El derramamiento de sangre en la fiesta de Yom Kippur, que hacían, sacrificaban un cordero, derramaban su sangre y después a otro, ¿qué hacían? Le ponían en la cabeza el pecado de todo el pueblo y lo largaban, ¿no?, al desierto, mostrando que el Señor olvidaba el pecado. Y la santidad de Dios, hermano, como dice Éxodo 19, 10 al 30, Dios instruye a Moisés a consagrar al pueblo y poner límites alrededor del monte Sinaí para que nadie muera al acercarse a su presencia. Y en Levítico 16 vemos cómo Dios advierte que ni siquiera el sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo en cualquier momento, sino una sola vez al año para no morir. Y Hebreos 9, 6 al 8 habla del marco del tabernáculo, señalaba que el camino al lugar santísimo aún no estaba completamente abierto mientras existiera el primer tabernáculo, ¿no? Mientras el Señor Jesucristo no fuera sacrificado y entregado, aún el pueblo buscaba limpiar sus pecados a través de estos rituales, ¿no?
Y el sistema de sacrificio que puso el Señor, como ahora Levítico 17, dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Y Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Nosotros podemos ver acá cómo ya a través del Antiguo Testamento en Levítico se iba mostrando esta historia o este plan de redención que después iba a tener su culminación final en Jesucristo, ¿no? El Cordero sin mancha que iba a derramar su sangre por nosotros. Y ahora, hermanos, dentro de todo esto, ¿por qué ustedes creen que el templo tenía muros y un lugar santísimo de acceso restringido? ¿Qué nos enseña al ver que tenía muros y estaba el lugar santísimo restringido? ¿Qué nos enseña sobre el pecado? ¿Qué creen sobre eso, hermano? ¿Para qué evitaban los muros, el velo? ¿De qué servían? Y vemos que el velo después se rasgó, ¿no? Cuando el Señor muere. ¿Por qué no podían entrar los sacerdotes cada vez que le dé la gana al lugar santísimo? Incluso ellos entraban con una campana en la cintura y con una soga, ¿no? Que cuando ellos entraban y eso sonaba porque ellos estaban con miedo de morir, y si dejaba de sonar ya los jalaban de afuera porque había muerto, ¿no? Entonces, ¿qué implicancia o qué representa eso de tener los muros y qué nos enseña acerca del pecado, hermano? Ahí habitaba la presencia del Señor, ¿no? Estaba la presencia del Señor, un lugar santísimo. Y Dios no puede convivir con el pecado. Y que tenía que haber un mediador. Tenía que haber un mediador. No podía entrar el pueblo libremente a acceder a Dios. Se necesitaba un mediador, alguien santo, sin mancha, y se necesitaba que la misma naturaleza que pecó y cayó cumpla y pague la gravedad del pecado. Entonces, esto nos enseña, hermano, que el pecado no era simplemente una falta que se equivocaron o un error menor. Realmente el pecado tenía implicancias que elevaba o formaron o pusieron una barrera real entre el hombre pecador y su acceso a Dios. Nos muestra que el acceso de Dios no es algo que nosotros podemos dar por sentado ni exigir por mérito propio, porque Dios exige una pureza total. Nadie puede estar parado delante del Señor con pecado. Por eso que necesitamos un sustituto, un mediador. El mismo Job dice, no, si tan solo hubiera entre nosotros un abogado. El mismo Abraham no esperaba la patria terrenal donde nuevamente iba a haber pecado, muerte, sino la celestial, la que había de venir. No le interesaba, porque al final, si era esta tierra la promesa del Señor, al final igual hay pecado y morimos acá. Entonces, hermano, si el ser humano fuera básicamente bueno, ¿para qué necesitaríamos una iglesia? Una iglesia sería solo para darnos ánimo o para proclamar el rescate y perdón. ¿Para qué necesitaríamos una iglesia si el hombre fuera básicamente bueno? Mucha gente cree que puede acceder al Señor sin Cristo. Se considera muy buena persona. Cuando hablas con alguien que dice creer en el Señor y le hace la pregunta típica, ¿no? ¿Cómo crees que vas a pasar la eternidad con el Señor o cuando te toque partir? Y dice, sí, voy a estar en el cielo. ¿Por qué? Porque son buenos. Y muchas iglesias han caído en esto también, hermanos, en el cual dejan de exhortar y hablar del pecado y esa barrera que se ha levantado entre el hombre y Dios por causa del pecado, y se vuelven simplemente un club social donde las personas vienen para recibir autoayuda, ¿no? Y en vez de pastores ya hay coaching motivacionales, se vuelve un grupo de apoyo moral donde las personas van solamente a recibir buenas noticias de motivación, y cuando no reciben lo que ellos esperaban para sentirse bien consigo mismo, porque eso habla la psicología moderna, ¿no? Todo está fuera, todo lo malo es fuera de vos, ¿no? Vos sos una víctima, se retiran, ¿no? Pero la Biblia enseña, hermano, que el corazón humano está viciado por el pecado, y la iglesia existe como un lugar donde pecadores se reúnen para escuchar las buenas nuevas de salvación,
para el rescate de su alma. Entonces, su misión de la iglesia no es inflar el autoestima de la persona o del hombre, sino proclamar el perdón de los pecados, que es gratuito, pero que no tuvo un costo gratuito para otro, ¿no? Que le costó la vida a Jesucristo. Rescatar a ese pecador perdido para llevarlo de ser enemigo a ser parte del pueblo del Señor. Entonces, veíamos nosotros en la historia, viendo la santidad del Señor, que no teníamos el acceso directo hacia Él, porque el pecado nos separa. Pero ahora con Cristo, que Él se entregó y murió una vez para siempre por nosotros, pues Él nos dio el acceso al Padre. Desde aquel tiempo, ya estaba profetizado y mostrado como una sombra de lo que iba a acontecer en el Nuevo Testamento con Jesucristo. ¿Y qué pasaría, hermano, si todo esto que decimos no fuera verdad? Si Dios fuera moralmente indiferente al pecado, no habría justicia en el mundo ni valor real en la pureza, ¿no? O en la búsqueda de la santidad. Dios no puede convivir con el pecado. Y vamos a ver cómo en Éxodo 34, 6 al 7, y quiero que lo busquen por favor, vamos a ver cómo Dios es fiel, cómo Dios es fiel. Hermano Roberto, lo lees cuando lo encontré, Éxodo 34, del 6 al 7. Sí, del 6 al 7. Ya ellos habían recibido la ley y el Señor le está diciendo que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable o al malvado. ¿Cómo puede ser posible que Dios perdone la culpa sin ignorar la justicia, hermano? ¿Cómo puede ser posible que Dios perdone la culpa sin ignorar la justicia? ¿Cómo ellos tendrían que responderse a esta pregunta en base a este texto que están viendo? ¿Y cómo usted se responde el día de hoy? ¿Cómo es que Dios te perdona? Si leemos capítulos anteriores, el Éxodo 20, vemos la santa ley de Dios, que todos transgredimos la ley de Dios y somos culpables y Dios no va a dar por inocente al culpable. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios te perdone? ¿Cuál es la respuesta ahí? Cristo. ¿Qué más? Él es la respuesta, ¿no? Una sola palabra. Él es el profeta, el rey y el cordero sustituto que satisface la justicia de Dios en la cruz. Adán falló, el pueblo de Israel falló, porque se le dice a Abraham, ¿no? Que en ti serán benditas todas las naciones y bendeciré al que te bendiga y maldiciré al que te maldiga. Estaba el pueblo de Israel llamado a poder bendecir las naciones, pero no lo hizo, falló terriblemente. Y en Cristo obviamente se cumple esa promesa que se le hace a Abraham, no en Israel, porque Israel falló, pero Cristo permaneció fiel a todo esto, hermano. ¿Cómo resuelve Jesús el problema de que Dios debe de castigar el pecado, pero al mismo tiempo quiere o nos perdona, hermano? ¿Cómo Jesucristo resuelve esto? ¿Qué tienes en mente? Dios no va a dar por inocente al culpable. Nosotros somos culpables, pero también Él nos perdona. Pero como su justicia no es manchada al perdonarnos, porque un juez justo no puede hacer la mirada a un costado cuando alguien ha cometido una falta, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto en Jesucristo? ¿Qué hace Él? Intercambio, dijiste, ¿no? Él es nuestro sustituto, ¿no? La paga del pecado, ¿cuál es? La muerte, ¿no? Entonces Jesucristo
viene a cumplir ese sacrificio y es Él nuestro sustituto, asumiendo Él mismo el castigo que nos correspondía a nosotros. La misma naturaleza que pecó es la misma que tiene que pagar la culpa del pecado. Por eso una de las doctrinas fundamentales que nosotros tenemos, y no puedes llamarte cristiano, es de que Jesucristo o Jesús fue verdaderamente hombre y también verdaderamente Dios. Por eso es que los testigos de Jehová, los mormones, no son cristianos, son una secta. Y también otra doctrina fundamental es que Él ascendió a los cielos en cuerpo físico, ¿no? Entonces, hermano, Dios es justo, no puede ignorar la falta ni dejar el pecado sin castigo, pero al mismo tiempo Dios es amor. Si solo Él castiga, obviamente nos destruye, pero si solamente Él perdona, deja de ser un juez justo, ¿no? Entonces, la solución a esto, a este Dios que creó, a este Dios que es 3 veces santo y que no puede convivir por el pecado, a este Dios que de ninguna manera dará por inocente al culpable y lo castigará, pero que este Dios es fiel porque hizo un pacto, prometió a Abraham que de él iba a ser una descendencia. Este Dios da también lo que es la solución para esto, ¿no? Que es la cruz del Calvario. En lugar de hacer que nosotros paguemos la culpa, Él envía a su único Hijo a tomar nuestro lugar, como dice ese famoso versículo de Juan 3:16, ¿no? Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo maravilloso de todo esto, hermano, que este Jesucristo no fue obligado a ir a la cruz. Él mismo dice, yo pongo mi vida y yo también la vuelvo a tomar. Voluntariamente Él fue a la cruz. Y en la cruz, como dice Isaías 53, Jehová lo quebrantó. La paz nuestra cayó sobre sus espaldas. Imagínense aquellos hermanos en la iglesia primitiva, en el primer siglo, escuchar o conocer a Jesucristo y ver la promesa de Isaías 53 cumplida en Él. Deberíamos sentir lo mismo, ¿no? Al ver cómo Jesucristo se entregó como sustituto por nosotros en la cruz. Y se logró, como decía Mario, la imputación o la doble imputación, que eso quiere decir, Él por nosotros se hizo maldición y nosotros en Él somos declarados justos, no hechos justos, sino declarados justos. Entonces, en Cristo, hermano, y en la cruz se cumple la justicia porque el pecado sí recibe el castigo que merece en la persona de Jesús. Y se muestra también la misericordia porque nosotros quedamos libres de la condena y recibimos el perdón. Somos culpables perdonados. Entonces, cuando llega aquel día y, por ejemplo, pongámosle, ¿no? Que imaginemos que Satanás cite Éxodo 34 y diga, pero si este hombre no es inocente, es culpable y Dios no puede dar por inocente al culpable. Ahí estará nuestro abogado, como dice 1 Juan capítulo 2, Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Él derramó su sangre para cubrirnos de nuestro pecado y limpiarnos de nuestros pecados. Así que aquel que tiene a Jesucristo como abogado, se cumple lo que dice Romanos capítulo 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién podrá levantar su dedo acusador para decir ellos no merecen entrar a la eternidad con el Señor? Si Cristo ha entregado su vida por ellos, que es más valiosa que cualquier otra cosa que pueda haber en el universo. Y entonces, hermano, al ver que el Antiguo Testamento apunta continuamente a un sustituto, vemos el Cordero de la Pascua, vemos Isaías 53, vemos lo que dice Job, vemos de Génesis capítulo 3, ¿cómo fortalece esto nuestra confianza en lo que la Biblia dice? Ahora que nosotros estamos de este lado del tiempo donde todas las cosas ya se han cumplido, ¿no? No necesitamos añadir más a las Escrituras. ¿Cómo esto nos llena de confianza, hermano? ¿Cómo pueden ustedes llenarse de confianza con todo esto? Que lo que Dios ha prometido ha cumplido, hermano. Y lo ha cumplido. Y si Él ha cumplido todo esto, lo seguirá haciendo hasta lo que Él ha prometido, ¿no? Yo voy al Padre a prepararle un lugar para ustedes, una morada. Así que
en el día que nos toque cerrar nuestros ojos de este lado de la eternidad, lo abriremos en su presencia, donde ciertamente nada de estas cosas importarán ya. Yo creo que sí vamos a tener memoria en el cielo, en la eternidad, pero ya no va a haber ningún llanto, ningún dolor, más bien una plena satisfacción de estar delante de nuestro Señor, delante de Cristo. Y esa es una esperanza que nosotros tenemos. En Apocalipsis, si no me equivoco, 4 o 5, Juan ve el sello, ¿no? El libro con los 7 sellos, y ve que no había nadie digno para abrir eso, ni en el cielo, ni en la tierra. Y él dice, y yo lloraba mucho, lloraba mucho. Pero el anciano le dice, ¿por qué llora? El Cordero es digno de abrir los sellos y desatar lo que dice ahí. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿no? La raíz de David, inclusive antes que David sea, él era. Él es el único digno. Imagínense si no hubiera, el Cordero no fuera digno, no se podría desatar y cumplir todas las promesas que Dios ha prometido. Por eso que en Él, dice la Biblia, es el sí y el amén. Y por eso el Señor al final de Apocalipsis dice, ciertamente vuelvo, ¿no? Y nosotros decimos, sí, Señor, ven pronto, por favor. Y realmente el Señor viene más pronto de lo que esperamos, porque nuevamente la vida es efímera, ¿no? Es una neblina, como Él mismo lo dice en su palabra. Entonces, hermanos, nosotros nos llenamos de confianza porque vemos cómo hay un hilo conductor tan preciso en toda la historia, a lo largo de los siglos, a lo largo de autores diversos que escribieron las Escrituras. Hay una sola mente divina detrás de todo lo que se ha plasmado. Y vemos cómo se ha ido cumpliendo lo que Él ha prometido. Luego de eso, hermano, al ver cómo este Dios a lo largo de la historia crea, es santo, es fiel, ha prometido cumple lo que ha prometido, vemos un Dios amoroso. El amor de Dios no es una emoción vaga, hermano. No es el amor como se dice, no, a veces el te amo para siempre dura solo un verano. No es el amor como el hombre ama, sino que es una acción concreta, porque lo vemos en Filipenses capítulo 2, cómo Cristo se despojó a sí mismo, ¿no? Tomó la forma de siervo y entregó su vida en rescate de muchos. Si estamos muertos en nuestros delitos y pecados y no nos convertimos por nuestra propia sabiduría ni por nuestra propia obra o lo que hicimos, ahí vemos cómo el Señor muestra su amor para con nosotros. Como yo le decía hace un momento en 1 Juan capítulo 4, amamos a Él porque Él nos ha amado primero. Todo lo bueno que nosotros tenemos es Él trabajando en nuestra vida. Cuando podemos perdonar, cuando el mundo diría venganza, cuando podemos hacer el bien, cuando el mundo diría venganza, ¿no? Cuando podemos ayudar a nuestro hermano sin que después nos digan gracias, ni siquiera lo reconozcan, cuando nos vituperen o suframos por el Señor. Es Él, es el poder de Él actuando en nosotros, hermano. Y ahí está, ¿no? También, ¿cuánto está sufriendo por este Dios amoroso que vemos en cómo Él lleva adelante su plan de redención? ¿Cuánto está sufriendo por Él? O tu vida se va moldeando al mundo, ¿no? A las corrientes de este mundo, en el trabajo, en la universidad, y no hay ninguna diferencia de que sos cristiano con aquel que no es cristiano. Y cuando atraviesas momentos difíciles o dudas de tu fe, o sientes que el enemigo te está atacando, tentando, ¿en qué te apoyas, hermano? ¿Te apoyas en cuanto tú amas a Dios? Porque si es así, es un toco con una pata. ¿O te apoyas en cuánto Él te ha amado primero? Hermano, cuánto Él te ha amado primero. Y dentro de todos estos momentos difíciles vemos también en la historia de la redención cómo Dios es soberano. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia se dirige a la restauración total.
cielos nuevos, tierra nueva. Y es interesante cómo comienza con un matrimonio, finaliza con otro matrimonio. La presencia de Dios habitará en medio de su pueblo para siempre. Y esa es la gran esperanza y promesa que tenemos, ¿no? Juan escribió Apocalipsis desde el exilio en Pasmo, siendo un anciano perseguido, y su esperanza de él no dependía de lo que el emperador romano determine, sino de aquel que está sentado en el trono, que garantiza el cumplimiento de sus promesas. Como escuchábamos el domingo cuando Pablo se dirige a Roma y naufraga la nave, él dice, no, el Dios al que yo sirvo, al que pertenezco, nos ha dicho que ninguno de nosotros va a perecer. Eso es confianza en el Señor, hermano. Saber y poder decir que aunque Él me matare, yo en Él esperaré. Aunque pase lo que tenga que pasar en esta vida, en Él esperaré. Él es mi esperanza. Y esto muchas veces es fácil decirlo, ¿no? Cuando estamos bien, sin problemas, pero cuando golpea, tenés planes y te despiden del trabajo, tenés buena salud y de pronto te empezás a sentir mal y es cáncer. Ahí sí realmente creo que empezamos a conocer al Señor, ¿no? Como dice Job también, ¿no? De oídas te había oído, ¿no? Mas ahora mis ojos te ven. Martín Lutero decía que hay 3 formas de conocer a Dios: la Biblia, la oración y el dolor, el sufrimiento. Porque algunos harán como Israel, levantarán su puño al cielo y altercarán contra Dios, pero otros doblarán su rodilla y clamarán misericordia y dirán, acuérdate, Señor, que soy hecho de polvo, ten misericordia de mí. ¿Y qué diferencia hace, hermano, al conocer esto, este gran plan de redención del Señor? ¿Qué diferencia hace en tu día a día saber que el futuro del mundo y de tu vida no depende de un hilo, sino que está bajo el control de Dios? A que hasta el pequeño quizás desastre que tienes en tu vida está bajo la soberanía de Dios. El mayor alivio es saber que todo ese peso que nosotros tenemos, hermano, no debería descansar en nuestras propias fuerzas. Llevar nuestras cargas hacia el Señor, llevar las decisiones que vamos a tomar, llevar las circunstancias externas que estamos viviendo. Cuando estamos bajo presión, cuando tenemos temor al fracaso, saber que Dios tiene el control no significa que seamos apáticos o irresponsables, decir, bueno, el Señor es soberano, Él sabrá qué voy a comer el día de mañana. Eso es verdad, Él sabe, pero también hay una responsabilidad de nosotros de salir a conseguir el pan, ¿no? Saber que Él tiene el control significa llevar todo a Él en oración. Como le estudiábamos Filipenses capítulo 4, ¿no? Por nada estéis afanosos, ¿no? Sino más bien llevar toda petición en oración al Señor con ruego, con cánticos, con acciones de gracia hacia Él. Frente a las malas noticias que escuchamos, ¿no? Después de 2 meses, nuevamente un terremoto azota a Sudamérica, ¿no? Y vemos las imágenes otra vez que gente que ha perdido la vida. Cuando pasamos por imprevistos personales, esto nos lleva a no caer en la desesperanza, sabiendo que no acaba acá, aunque todo parezca caótico, recordamos que hay un final de redención o un final donde se va a consumar realmente todo lo que el Señor ha prometido, ¿no? Nos permite ver, hermano, también los problemas no como si fueran accidentes trágicos sin sentido, sino como una oportunidad donde podemos ver que Dios sigue moldeando nuestro carácter y guiando las cosas para bien. ¿Cómo no ver en medio del dolor cuando pierdes a un hijo que el Señor moldea tu carácter? ¿Cómo poder ver en medio del dolor que el Señor está guiando tus pasos? Solo el Señor puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y esa confianza de saber que un día aquel familiar que ha muerto en Cristo volverás a verlo, ¿no? Saber que la historia del hombre no termina acá. Cuando sufre la injusticia de alguien y que se sale con la suya y de paso disfruta todo lo que te has robado,
Saber que un día eso se determinará o se dirimirá en el gran trono blanco, ¿no? Donde verdaderamente se hará justicia. Como decía San Agustín, si sufres por las acciones de un mal hombre, perdónalo para que no hayan dos malos hombres. Así que, hermano, brevemente hemos recorrido la trama de lo que habla las Escrituras y hemos podido ver cómo Dios es el Creador, santo, fiel, amoroso y soberano. Sin el Dios Creador viviríamos aplastados intentando alcanzar por méritos propios a un Dios distante, ¿no? Como los agnósticos, ¿no? Que creen que hay un Dios ahí, dejó a la suerte. Sin el Dios Santo reduciríamos todo lo que es la iglesia a un simple club social de motivación, ignorando la gravedad del pecado y la necesidad de un Salvador. Y sin el Dios fiel seguiríamos atrapados en el dilema entre su justicia inquebrantable y nuestro castigo merecido. Sin la gracia del Cordero sustituto. Sin el Dios amoroso, nuestra fe dependiera del frágil e inconstante amor que nosotros le profesamos a Él y no de su amor inamovible hacia nosotros. Sin el Dios soberano viviríamos bajo el yugo de la ansiedad, creyendo que el destino del mundo de nuestra vida penden de un hilo o de nuestra propia fuerza. Así que la teología bíblica, hermano, no existe para inflar nuestra mente de conocimiento, sino para que podamos postrar nuestros corazones en adoración y fe hacia Él. Hasta aquí, hermano, esta breve enseñanza de la teología bíblica. Como les mostraba, una sola historia, aunque tiene muchos libros, la Biblia cuenta una sola historia. Vamos a pasar al momento de la oración.